tienen su Biblia, la abran en Marcos capítulo 4, Marcos 4 versículos 26 al 29. Y tiene mucho que ver porque en cierto sentido esta parábola también tiene que ver con la esperanza. Tiene que ver con lo que podemos hacer y lo que tenemos que dejar que Dios haga. Porque así funciona la vida cristiana, mis hermanos. La vida cristiana, lejos de lo que mucha gente nos acusa, no sé si ustedes los han acusado de ser conchudos, es que los cristianos piensan que nada más con pura oración todo se va a cambiar. Y me acuerdo mucho de una frase que tenía, que compartía con nosotros nuestro hermano José Pardo. ¿Te acuerdas, José? Oración, decías tú. ¿Te acuerdas? Oración. No solo es oración, es oración. Ora, pero tienes que hacer. Y esta parábola nos habla precisamente de eso. Cómo nos toca a nosotros hacer algo y a Dios le toca hacer lo más importante en nuestra vida. Ya estamos allí, Marcos 4, 26 al 29. Dice, Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Pronto, como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Esta parábola, mis hermanos, es una de las parábolas que para los biblistas, los estudiosos de la Biblia, es una de las parábolas más bonitas. Y más bonitas porque es una parábola clásica, en el sentido de que tiene la estructura clara de lo que es una parábola. Y voy a tratar de explicarme, a ver si no os hago bolas. Quizás una de las parábolas más famosas, ¿o cuál es la parábola que a usted se le viene a la mente luego cuando escucha parábola? Muy probablemente usted está pensando en la parábola del sembrador. Es la más común, la parábola del sembrador. Esta es otro sembrador. Pero se nos viene a la mente la parábola del sembrador. Sin embargo, la parábola del sembrador, estrictamente hablando, no es una parábola pura. En realidad, se acerca mucho a una alegoría. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una parábola y una alegoría? En la alegoría, cada elemento significa algo específico. Y recuerdan que cuando Jesús cuenta la parábola del sembrador, después la explica y empieza a explicar cada uno de los elementos. Eso se acerca más a una alegoría. Jesús usa una parábola, pero le da ese sentido también de alegoría. Una parábola estricta, dura, es como esta. No hay interpretación, no hay explicación, pero sí nos habla de una verdad. ¿Qué verdad? De que el reino de Dios solo se tiene que sembrar y tiene ese poder para transformar y dar fruto. No es que el sembrador no haga nada, el sembrador echa la semilla y cuando llegue el momento tiene que meter la hoz para cosechar. Pero también hay algo que el sembrador no puede hacer. Dice, yo solo siembro y tengo que esperar. No puedo hacer más nada. Y pensemos en aquel entonces, actualmente la tecnología ha avanzado mucho, ¿no? La agronomía, la ciencia, donde se puede ayudar con los diferentes sustratos, con diferentes abonos, diferentes técnicas y demás, ¿verdad? Para pues mejorar el producto y todo lo demás. Pero en aquel entonces no era así. Tú siembras y tienes que esperar. No puedes hacer otra cosa más que esperar. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es que el reino de Dios es una buena semilla que a su tiempo va a dar fruto. Y aquí me gustaría reflexionar en 4 cosas, 4 momentos, eventos de los que nos habla esta parábola. En primer lugar, ¿qué semilla es la que tú estás escogiendo en tu vida? ¿Qué estás sembrando en tu vida? Si hacemos una referencia a Isaías 35, y ustedes pueden leer el 34 y algunos capítulos antes, se van a dar cuenta que el problema es que la vida espiritual del pueblo se había convertido en un desierto, y era un desierto a causa de su pecado. A causa del pecado del pueblo de Dios, el pueblo estaba sufriendo las consecuencias de ese pecado. Y en toda la unidad literaria anterior al capítulo 35, que comienza en el capítulo 32. Isaías 32, 33, 34 y 35 son una sola unidad literaria. Después, con tiempo, ustedes pueden leer y se van a dar cuenta que está hablando de la misma idea. Todos esos capítulos, 32, 33, 34 y 35, son una unidad literaria.
se van a dar cuenta que el problema allí es que lo que sembraron fue violencia. Déjame decirte una cosa, mi hermano, si tú y yo sembramos violencia, y tú puedes decir, no, pues es que yo no soy de los malos, o yo no hago cosas, no, violencia aquí en corto con tu familia, y quizás no golpes, pero sí con tus palabras, con tus gestos, con tus actitudes. Cuando alguien siembra violencia, mis hermanos, está convirtiendo su tierra en un desierto. Cuando uno siembra deshonestidad, está convirtiendo su tierra en un desierto, y era lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba sembrando idolatría y estaba convirtiendo a su nación en un desierto. Cuando ponemos en primer lugar a todo antes que a Dios, eso es idolatría. No necesitas tú tener una imagen, no necesitas tú ofrecer un sacrificio a una imagen. Simplemente cuando le damos el primer lugar a otras cosas que no sea Dios, estamos cayendo en idolatría. ¿Qué semilla estamos sembrando tú y yo en nuestra vida? Aquí el sembrador, este sembrador, escoge una buena semilla. Y quizás lo primero que pensamos cuando escuchamos la palabra semilla es la palabra de Dios. Pero ojo, mi hermano, y esto les va a sonar a aquellos que leyeron el libro de Espiritualidad Emocionalmente Sana. ¿No han conocido a personas que saben mucho de Biblia, saben muchos versículos, la han leído 4 o 5 veces, pero que sus vidas son un desastre? ¿Qué está fallando? ¿Por qué una persona que a veces hasta llega a la iglesia con esta actitud de, eso yo ya lo sé, eso yo ya lo había leído antes, tiene todas sus relaciones atrofiadas, vive deprimido, vive con violencia, vive sin rumbo? ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué si conoce la Biblia no hay un buen fruto? Es que no se trata de tener información bíblica, hermanos. Se trata de interactuar con la palabra de Dios. Y alguna vez lo dije, no se trata de leer la Biblia, se trata de escuchar la palabra de Dios. Son cosas diferentes. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es escuchar la palabra de Dios. Tú puedes leer la Biblia y escuchar la palabra de Dios, pero también puedes leer la Biblia y no escuchar la palabra de Dios. Y te digo una cosa, puedes escuchar la palabra de Dios no solo leyendo la Biblia. Puedes escuchar la palabra de Dios en tu día a día, cuando estás orando y escuchas a Dios cómo responde tu oración, o simplemente cómo te abre los brazos y tienes esta certeza de que estás en la presencia de Dios y estás escuchando su voz, y aunque parezca contradictorio, estás escuchando su silencio, que no te está diciendo nada con palabras, pero tú sabes que Dios está allí recibiéndote con amor. Tú escuchas la palabra de Dios cuando tu mamá, tu papá te abraza y te bendice. Y te dice, estoy orando por ti, hijo. Tú escuchas la palabra de Dios cuando tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos te dicen, te amo. Y sabes que es un don de Dios y le das gracias a Dios por tu familia. Escuchas la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 2:2, si quieres puedes buscarlo, si estás tomando nota, toma nota. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al capítulo 2, versículo 2. Dice, ahora se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo, dice, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Es la palabra de Dios la que nos hace vivir de nuevo. E insisto, es la palabra de Dios cuando yo entro en diálogo con Dios, cuando escucho su voz, cuando escucho su consejo, cuando escucho su reprensión también. ¿Por qué no, mis hermanos? Recordemos, no tenemos un Dios hippie de amor y paz todo el tiempo. Tenemos un Dios que de pronto nos disciplina y nos confronta y nos dice, esto que estás haciendo no es correcto y tienes que hacer un giro si no quieres ir a la perdición, desperdiciar tu vida.
Porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonen toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. ¿Se dan cuenta lo que tenemos que sacar de nuestro corazón, hermanos? Maldad, engaño, hipocresía, envidias y calumnias. De nuestro corazón y de nuestra congregación, hermanos. ¿Por qué? Porque ustedes han escuchado el Evangelio. Si has escuchado el Evangelio, desecha esas cosas. El día de ayer tuvimos unos 15 años aquí. Y le compartía a Valeria, se llama 16 años en realidad, eran 16 años. Eclesiastés. Dice, y Eclesiastés te dice que quites dos cosas de tu corazón, el enojo y la maldad. ¿Para qué vas a vivir enojado, mi hermano? ¿Qué sentido tiene vivir la vida enojado? Quita el enojo, perdona, haz cuentas con los que tengas que hacer cuentas. Empieza a amar y empieza a aceptar. ¿Para qué vas a estar enojado toda la vida? No tiene sentido vivir la vida estando enojado. Pero también tienes que quitar la maldad. Y dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra como un niño recién nacido, así por medio de ella crecerán en su salvación. Y ya lo he dicho muchas veces, así que lo digo brevemente. Recuerden, es leche materna. Aquí está hablando de leche materna, pensamos decían, ¿verdad? Dice la leche pura no adulterada y a lo mejor quizás ya nos imaginamos un vaso de leche, ¿no? No sé si les gusta a ustedes la leche, a mí personalmente me gusta mucho, pero bueno, nos imaginamos un vaso y estamos equivocados, no está hablando de esa leche, está hablando de la leche materna, como niños recién nacidos. Y aquellas que son mamás, ¿cómo se les ponían sus hijos si no le daban la leche cuando quería leche? ¿No? No había forma de callar al bebé. No hay forma, porque quiere comer. Así deberían desear ustedes la leche. Y recordemos, la leche materna es la mejor leche que puede tener un bebé. La mejor, no hay fórmula que pueda sustituir eso. Pero no solo se trata de los nutrientes que tiene la leche, se trata del contacto con mamá. Y eso es lo que a veces no se entiende. No solo se trata de nutrirlo a través de la leche en sí, se trata de tener al bebé pegado al cuerpo de mamá. Que el bebé sienta su temperatura, escuche los latidos de su corazón, su olor de la piel. Y todo eso va a impactar para que el niño crezca sano. Está comprobado. La palabra de Dios dice que así es nuestra relación con Dios. Cada vez que escuchamos su voz es como si estuviéramos en el pecho de mamá, escuchando la voz de Dios. ¿Qué semilla estás escogiendo, mi hermano, en tu vida? Mira, si no escoges una buena semilla, tu futuro no es esperanzador. A veces sembramos lo peor y luego preguntamos, ¿por qué Dios me pasan estas cosas? Porque es lo que hemos sembrado. ¿Qué estás sembrando en tu vida? Y dice este texto, se parece a quien esparce semilla. Y es interesante porque la palabra que se utiliza, otra versión dice echa semilla. Es así, es la imagen de agarrar semilla y arrojarla. Recuerdo que hace muchos años tuvimos un estudio y me acuerdo que lo tuvimos junto con los jóvenes de aquel entonces, que ya no son jóvenes, de Monte Hermón. Y recuerdo que mi hermano Adrián es... No recuerdo su apellido. Adrián, ¿se acuerdan de Adrián, no? Ubica a nuestro hermano Adrián. Estábamos estudiando la parábola del sembrador y de pronto se levanta él y dice, pero yo creo que ahí la culpa la tiene el sembrador, porque empieza a aventar semilla en el camino, avienta semilla entre las piedras, avienta semilla entre los espinos, ¿y por qué mejor no lo puso en la tierra fértil? O sea, ¿a quién se le ocurre aventar semilla ahí? Es decir, si usted siembra jitomates, no creo que lo ponga ahí en la banqueta, ¿o sí?
Va a poner su buena macetita, va a preparar su tierra y va a poner ahí la semilla de jitomate. No lo va a hacer echándolo a los espinos o en medio de las piedras, lo va a echar en buena tierra. Y todos nos quedamos callados así como, les digo, ¿no? Como guajolotito de artesanía, así nada más moviendo la cabecita como que, no, pues sí tiene razón. Tiene razón. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Es sencillo. Las parábolas no son instructivos de agronomía, mis hermanos. La palabra no quiere enseñarte a sembrar en cuestiones técnicas de agronomía, no es un manual de agronomía. Es toda una construcción espiritual o teológica. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que no hay excusa. Tú no puedes decir, es que yo no recibí la palabra, no hay excusa. La semilla se esparce para cualquier tipo de persona. Si da fruto o no, el problema no es de la semilla, el problema es de la tierra, que somos nosotros las personas. Y tenemos nosotros que procurar, mis hermanos, esparcir semilla. Es decir, lo que voy a sembrar en mi vida y hacerlo con una actitud correcta. Mira lo que dice Romanos 14:19. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Siembra con esa actitud en tu vida, mi hermano. Que todo lo que tú hagas conduzca a la paz y a la edificación. Romanos 14:19. Ahora seamos honestos, mis hermanos. Vamos a hacer un análisis de las cosas que hacemos, las cosas que decimos, la manera en cómo actuamos. ¿Realmente todo lo que nosotros hacemos conduce a la paz? ¿O somos bien amarranavajas? Somos aquellos que lejos de traer reconciliación y traer paz en medio de nuestras relaciones, somos los que metemos el chisme, somos los que metemos la discordia. Dice el apóstol Pablo, no puedes hacer eso. Si tú vas a sembrar, debes de procurar que todo lo que tú hagas conduzca a la paz, al shalom. Hemos hablado mucho acerca del shalom. A la plenitud, a la armonía, al estar bien. Te voy a dar la descripción bíblica de shalom, la palabra de Dios la da. Dice, es que cada uno tenga su propia tierra, su propia higuera y viva en paz. Si lo quieres ver en español mexicano y guerrerense, que tú puedas estar allí sentado con paz, debajo de tu palmera, con tu coquito, así, ¿no? Bien rico, tranquilo. Ese es el shalom. Estar bien. Simplemente estar bien, tranquilo. ¿Lo que nosotros hacemos promueve el shalom o promueve discordia? ¿Mis palabras promueven eso o no? Y dice, y la mutua edificación. Es decir, yo ayudo a la otra persona a ser una mejor persona. Lo que yo digo ayuda a la otra persona a ser mejor. Lo que yo comparto con mi trabajo, con mi consejo, ¿está ayudando a los demás a crecer espiritualmente? Si lo que hacemos no conduce a la paz y no conduce a la mutua edificación, no estamos sembrando bien la semilla. Pero no solo eso, dice que este sembrador siembra, dice, y ya sea que se duerma o ya sea que esté despierto, día o noche, él no sabe cómo, pero la semilla empieza a crecer. Hay un versículo que me encanta y estoy seguro que a todos ustedes les gusta. Aparte de los tamales rojos, verdes y de dulce. Salmo 4:8. Lo conocen bien ustedes en Reina Valera. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo suelo repetir este versículo antes de dormir. En paz me acostaré y asimismo dormiré,
porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y les voy a decir la verdad, ayer lo repetí y mentira que dormí tranquilo porque no se vaya a pasar el despertador a las 5 de la mañana, no, ya saben, ¿no? 3, 4 veces me desperté esperando, ¿no? Que no quedarme dormido y quedarles mal allá en la iglesia. Pero lo que me encanta es lo último de este versículo. Todo el versículo es bonito, pero el último es bien interesante. Dice, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No dice dormir confiado, vivir confiado. Ah, caray, entonces resulta que tú vas a dormir dependiendo de cómo vivas. Si vives confiando en Dios, vas a tener una noche de descanso. Y el Salmo 4 nos habla de eso. En esta parábola, esta persona que siembra confía en que la semilla es buena y que va a dar su fruto. Tenemos que aprender a confiar en que Dios hará cosas maravillosas en nuestra vida. ¿Cómo? No lo sabemos, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos sido transformados por la palabra de Dios y ni cuenta nos dimos? De pronto resultó que viendo hacia atrás decimos, ah, caray, ya no soy el mismo. Gracias a Dios, gloria a Dios. ¿Y cómo pasó? No lo sé, porque no lo hice yo. Lo hizo Dios. Él empezó a transformarnos. Pero se necesita llevar una vida de confianza. Vamos al Salmo 4, mis hermanos, si trae su Biblia. Vamos al Salmo 4, porque creo que este Salmo 4 nos habla de cosas cotidianas que podemos hacer cada día y que nos permitirán vivir confiados. Salmo 4. Dice el Salmo 4 así: responde a mi clamor, Dios mío, defensor mío, dame alivio cuando esté angustiado, apiádate de mí y escucha mi oración. Me encanta el salmista, porque el salmista no es, ya saben, no es un cristiano espiritualoide donde dice, no, todo está bien, no, nunca hay problema, todo, no, gloria a Dios, no, ¿cómo estás? Bendecido, ¿no? ¿Cómo estás, mi hermano, en victoria? No, nah. El salmista reconoce que hay momentos en los que se siente tronado, está angustiado. Pero ¿qué es lo que hace cuando el salmista está angustiado? Busca al Señor. Dios, en medio de mis angustias, de mis problemas, de mis conflictos, sé tú mi defensor. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irá en pos de lo ilusorio? Wow. El salmista toma partido. Lo peor que puede haber es un cristiano que no toma partido. El salmista dice, yo solo sirvo a Jehová. Si ustedes se quieren ir detrás de los ídolos, bueno, hasta allá ustedes, ¿no? ¿Hasta cuándo se van a ir sobre cosas vanas? Pero el salmista está tomando partido, en este caso específico, contra la idolatría. Nosotros debemos tomar partido, decir, sí, soy cristiano. He decidido seguir a Cristo, lo cantamos, ¿no? Y decimos, no vuelvo atrás. Oye, pero ¿tú cómo crees? Creo. Por supuesto que creo y soy cristiano. Y me siento orgulloso de serlo, no con vanidad, sino con certeza, con seguridad. No porque nos sintamos orgullosos de nosotros, sino que nos sintamos orgullosos de nuestro Señor. Y lo confesamos con alegría. Y no importa que el mundo se burle y no importa que el mundo cuestione. Nosotros hemos creído en Cristo y tomamos partido. Sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. ¿Quieres vivir bien? Cuida lo que estás haciendo. De tanto en tanto, confiésate delante de Dios. Haz un autoanálisis. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero también qué estoy haciendo bien. No solo se trata de revisar nuestro pecado, se trata también de revisar aquello que estamos haciendo bien. ¿Te acuerdas lo que le decía Nehemías? ¿Y cómo termina el libro de Nehemías? Dice, Señor, pues ten en cuenta lo que he hecho por ti.
Porque Nehemías dice, bueno, ciertamente todos somos pecadores, pero es cierto que también me he esforzado por hacer la voluntad de Dios. Y eso está bien. Y lo que hace el salmista es revisar, hacer un autoanálisis. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo bien? Lo que estoy haciendo mal tengo que dejarlo de hacer y empezar una transformación. Lo que estoy haciendo bien tengo que profundizar más. Está bien. Meditar en nuestros caminos. Muchos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor de la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. El salmista se goza en Dios. Y miren, y el gozo en Dios tiene que ver con muchas cosas. Mira, cada vez que vengas aquí, ven con una actitud de gozo. Me vengo a gozar en el Señor. A alabarle, a escuchar su palabra, a ver a mis hermanos, a motivarnos al amor y a las buenas obras, dice el autor de la carta a los Hebreos. Pero, por ejemplo, el libro de Eclesiastés dice, gózate en tu trabajo y gózate en la comida que llevas a la mesa. No sé qué comiste hoy, mi hermana. ¿Qué tal te fue el día de hoy? Yo tuve que comer un Subway, mis hermanos, porque apenas llegué a la terminal y fue el único que me alcanzó de tiempo. Así que órale, ¿no? Un sándwich ahí. ¿Qué comiste hoy? ¿Frijolitos? ¿Tocó pozole? ¿Qué tocó, mis hermanos, hoy? Gózate en eso. Gózate porque tienes que comer. Porque hay gente que no tiene que comer. Gózate siempre que haya un plato de comida en tu mesa. Gózate. Alégrate. Gózate en la gente que te ama. A lo mejor no estás de acuerdo con él en muchas cosas. Y a lo mejor discutes en muchas ocasiones. Pero mira, dale gracias a Dios que tienes con quién pelear. Porque hay gente que está sola. Y ya se los dije, ¿no? La soledad daña más la vida que el cigarro, que el tabaco. Comprobado. La expectativa de vida de un hombre solo es menor que la de un fumador. Así de mala es la soledad. Dale gracias a Dios por la gente que está a tu alrededor. Gózate en Dios. Y entonces sí dice el salmista, yo hago todas estas cosas y por eso a la hora de dormir confío en ti. Y recuerda algo, el momento en el que nosotros estamos más indefensos es cuando dormimos. Por eso si tú estás casado, qué bendición, ¿verdad? La esposa que te dio el Señor. Porque si estás aquí es porque estás vivo, porque el Señor es bueno contigo y tu esposa te ama. Es el momento en el que somos más vulnerables cuando estamos dormidos. Y David era el momento en el que estaba más vulnerable. Porque David era un guerrero, acuérdate, andaba de aquí para allá. Tas. Al final de esta parábola, el Señor dice, la parábola dice, llega la cosecha, se mete la hoz, hay que trabajar. Mi hermano, como decía mi hermana Linda hace unos momentos, no sé cómo está tu corazón, no sé si estás en un desierto, si estás pasando por pruebas, pero si sembramos una buena semilla, si lo hacemos con la actitud correcta, si vivimos para el Señor, la palabra de Dios nos promete algo. Va a llegar el momento en el que vendrá la cosecha, vas a tener que meter la hoz y vas a captar todo lo bueno, todo el fruto. No te desesperes. El fruto va a llegar. La semilla que estás sembrando es buena. Es buena. Tú confía en el Señor. Ten esa esperanza. Puestos de pie, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias te doy porque tú nos has dado una buena semilla, Dios. Porque aunque de pronto nuestra vida parece un desierto, tú haces llover
y haces reverdecer el campo, Dios, y haces reverdecer nuestra vida. Padre, te pido que a nosotros nos permitas escoger una buena semilla. Perdónanos, Señor, si hemos sembrado rencor, si hemos sembrado insultos, si hemos sembrado desconfianza, si hemos sembrado mentira o deshonestidad, Padre. Perdónanos por las cosas malas que hemos sembrado en el corazón de los demás y en nuestra propia vida. Pero hoy nosotros queremos sembrar tu palabra. Hoy queremos, Señor, hacer todo aquello que conduce a la paz y a la mutua edificación. Perdónanos, Señor, si en lugar de construir paz, he construido conflictos, Señor. Perdónanos, Señor, si en lugar de edificar a los demás, los hemos destruido y los hemos derribado. Te pido, Padre, que nos hagas vivir confiados en ti, Señor. Que podamos gozarnos en ti, vivir en ti con alegría. Gracias, Señor, te damos por tu gran bondad, por la esperanza que tú pones en nuestra vida. Gracias porque sabemos que tú vendrás con tu salvación, Señor. Porque podemos gozarnos en esa verdad. Tú vendrás a nuestra vida con tu salvación y nos darás el fruto, Señor. Gracias te damos, Padre, y oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús.